Feliz día para todos mis estudiantes. Inicio este encuentro académico del día de hoy con ustedes recordándoles que el día lunes 5 de julio está programado la fecha de su examen final. Recordarles que eh, también hay que hacer la otra tarea que igual vale el 20% de la nota global, que es el trabajo de investigación filosófica. Este trabajo de investigación filosófica es individual, estrictamente individual. Cada estudiante tiene que seleccionar un tema del menú de temas que yo ya les propuse en mi cuenta de Facebook y desarrollarlo, ¿sí? No tiene que ser una reflexión demasiado extensa. Ahí les he establecido un mínimo de 3 páginas y un máximo de 5 páginas, escritas a doble espacio. Estoy hablando de el interlineado. Entre una línea y la otra línea tiene que haber 2 espacios, doble espacio. Así es que estén ya estudiando, ¿verdad? Estudien, preparen ya su trabajo de investigación y el día lunes 5 es el día de realización del examen final para los tres grupos al unísono, los tres grupos. El día lunes 5 por la mañana yo voy a dar a conocer las 5 preguntas del examen final y para responder ese examen usted va a tener 32 horas, 32 horas, porque el archivo conteniendo sus respuestas al examen final va a enviármelas hasta el día siguiente, que sería el martes 6, a más tardar a las 8 de la noche del martes 6 de julio. Entonces, desde el lunes 5, 8 m, hasta el martes 6, 8 p.m, por la noche, son 36 horas. Vas a tener 36 horas para hacer el examen. Y en ese mismo momento en el cual me vas a enviar el archivo conteniendo las respuestas al examen, igualmente me vas a enviar el segundo archivo, o sea que me vas a enviar 2 archivos, el del examen y el del trabajo de investigación final, ¿verdad? El día de hoy vamos a tratar de reflexionar, eh, de conocer un poco, ¿verdad? El pensamiento filosófico de Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego del siglo V al IV antes de Cristo que tuvo que pagar con su vida, ¿sí?, su amor a la sabiduría. Tuvo que pagar con su vida su disposición a la búsqueda de la verdad. Sócrates es como el paradigma del filósofo que paga con su vida la búsqueda de la verdad. El Estado griego, acusó a Sócrates de pervertir a la juventud y de criticar la existencia de los dioses, cuando únicamente lo que Sócrates hacía era un poco criticar el sistema de valores, así se hacen las cosas que desde el Estado griego pues habían, digamos, inculcado por la vía forzosa a la población. Entonces él se rebeló y el Estado, ¿sí?, lo acusa de apartarse de los dioses, de corromper a la juventud, únicamente porque Sócrates tuvo digamos, el valor de criticar, de ejercer una reflexión filosófica crítica a los poderes establecidos y pagó con su vida eso, ¿sí? Incluso tuvo la oportunidad de escaparse, digamos, de no tomar el veneno que le iban a administrar para que se muriera. O sea, pudo haberse escapado, pero no lo hizo. Prefirió morir, ¿sí?,
en el mantenimiento de sus principios filosóficos, de sus principios éticos. Sócrates, filósofo del siglo V al siglo IV antes de Jesucristo. Para Sócrates, la esencia de lo real está dentro de lo real. Esto es importante de considerar porque Sócrates fue el maestro de Platón y el pensamiento de Platón lo vamos a ver enseguida. Y para Platón, la esencia de las cosas reales no está dentro de las cosas reales existentes, sino que está fuera de ellas. Pero para Sócrates no. Lo real, la esencia de lo real está dentro de lo real. Solo hay que ponerla en evidencia, solo hay que extraerla. Por eso es que para Sócrates, el método de conocimiento, bueno, uno de los tres métodos de conocimiento que está presente en él es el método de la partera, el método de la mayéutica, al cual ya nos hemos referido en otras clases. Entonces, el método, el modo de acceso al conocimiento de la esencia de las cosas es el método de la partera, la mayéutica, que es un ejercicio de descubrimiento de lo que ya está ahí. El ser de las cosas está dentro de las cosas. Por tanto, estaríamos aquí diciendo que este método que propone Sócrates conecta con el tipo de conocimiento trascendente. Cuando yo conozco, conozco la cosa. La verdad de lo real está dentro de lo real y entonces de lo único que se trata es de captar aquello que ya está ahí. La mente no pone nada. Ahora bien, en este sentido, el tipo de conocimiento que está presente en Sócrates desde la óptica del método de la partera, pues es el conocimiento trascendente. ¿Sí? La razón conoce lo dado, no la inventa. Pero, además de esto, siempre en el mismo pensamiento filosófico de Sócrates, ¿sí? Pero por otra parte lanza al hombre una tarea: conócete a ti mismo. Ello implicaría que toda verdad tiene medida humana y lo que las cosas son están presentes a la razón porque, como ya decía Parménides, lo mismo es el ser que el pensar. El orden de la razón se corresponde con el orden de las cosas reales. Ahora bien, si consideramos esta tarea que Sócrates como filósofo le lanza a los seres humanos del conócete a ti mismo, ¿sí? Esto nos llevaría a identificar en el pensamiento filosófico de Sócrates un segundo modelo de conocimiento, que sería el conocimiento inmanente. Cuando yo conozco mi idea de la cosa. Para saber lo real, no hay que ir a lo real, sino puertas adentro de la razón, de la condición humana. ¿Sí? A eso nos llevaría la tarea que Sócrates nos propone, el conócete a ti mismo. ¿Sí? Para Sócrates, el conocimiento verdadero de las cosas tiene que ver con el autoconocimiento del sujeto que pretende conocer la realidad, porque la verdad del mundo está también en el campo de la razón. Y en ese sentido, la razón, cuando conoce, lo que hace es autoconocerse en el espejo del mundo. Por eso encontramos aquí en Sócrates un segundo tipo de conocimiento. Además del conocimiento trascendente, está aquí presente el conocimiento de tipo inmanente. Bien, esta postura nos llevaría en Sócrates a la postulación de un tercer modelo de conocimiento, que es el conocimiento trascendental. Porque razón y realidad tienen un mismo logos, es decir, el mismo logos que está presente en el mundo es el mismo logos que está presente en la razón. Siempre he recordado el pensamiento de Parménides que decía que lo mismo es el ser que el pensar. Conozco las cosas en tanto que se me dan en la razón. Para Sócrates, saber las cosas es definirlas, es decir qué son. Pero siempre hay una estructura básica en lo real. ¿Sí? La estructura de esencia y apariencia. Esa sería como una estructura básica en lo real. En todo lo real hay esencia y también hay apariencia. En donde la apariencia tiene una doble función. ¿Sí? Esconder la verdad de las cosas y revelar también el ser de las cosas. La ironía socrática, cuando él
plantea, propone la idea de que solo sé que no sé nada, que es la tesis de la docta ignorancia, que está presente en la filosofía o en el legado filosófico de Sócrates, la tesis de la docta ignorancia, que dice que solo sé que no conozco, solo sé que no sé nada. Pero el asunto es que quien dice que solo sabe que no sabe, por lo menos ya sabe, ya tiene un primer conocimiento, el conocimiento de que no conoce, pero eso es ya un conocimiento. Por eso digo que el que sabe que no sabe tiene ya un saber. Ahora bien, en el caso del pensamiento filosófico de Sócrates, hay una crítica al pensamiento de los sofistas. Para los sofistas el ser no existe. Las cosas son exactamente como aparecen. ¿Sí? Entonces, en el pensamiento de los sofistas hay un abandono del ser y hay un abandono de la verdad. La filosofía de Sócrates es un esfuerzo filosófico por restaurar, ¿sí?, el pensamiento en el orden del ser y en el orden de la verdad. Recuerden que ustedes que para los sofistas la verdad no es posible, ¿verdad? ¿Sí? Porque por la situación de solipsismo en la cual queda atrapado el sujeto, de tal manera que cuando yo conozco solo conozco lo que yo creo que la cosa es, pero no conozco lo que la realidad es. En la visión de Sócrates, sí, el sujeto, la razón, tiene la capacidad de conocer lo que las cosas son. Recuerden el método de la partera. O sea, la verdad de lo real está dentro de lo real. De lo único que se trata es de descubrir. Entonces el pensamiento filosófico de Sócrates es un esfuerzo por instaurar de nuevo el pensamiento en el orden del ser y en el orden de la verdad. Platón, Platón, filósofo del siglo III, el siglo II, después de Cristo, ¿sí?, que fue discípulo de Sócrates, él empieza su ejercicio filosófico con una constatación, ¿verdad? Bueno, él se va a preguntar qué es aquello que hace posible y qué es el conocimiento. Y entonces él se da cuenta que, de una paradoja, ¿verdad? So, Platón se da cuenta que la razón humana es propia de un sujeto que es imperfecto, viviendo en un mundo igualmente imperfecto. Porque en el pensamiento filosófico griego, aquello que es perfecto es lo que tiene suficiencia constitucional, es decir, que se basta a sí mismo para hacer lo que es. Y por tanto, si esto es así, lo perfecto es necesariamente absoluto y necesariamente eterno. Y bueno, pues Platón se da cuenta de que ni el sujeto que pretende conocer la realidad es eterno, ni la realidad a la que quiere conocer el sujeto tampoco es eterna, ni absoluta. Entonces, ¿cómo es posible, dice Platón, que este sujeto imperfecto viviendo en una realidad perfecta tenga la rara capacidad de postular ideas perfectas o conceptos perfectos? ¿Y cuáles son esos conceptos perfectos que logra postular un sujeto imperfecto viviendo en una realidad igualmente imperfecta, porque no es eterna? Pues los conocimientos matemáticos. ¿Sí? Porque los conocimientos de la matemática son conceptos, son ideas que están más allá del espacio-temporalidad. Y por tanto son perfectos. ¿Sí? De eso no tiene duda eh, el bueno de Platón. Pero él se pregunta entonces, ¿de dónde puede provenir semejante capacidad de un ser imperfecto de postular ideas que son perfectas? Como ya dije hace un momento, para Platón, al igual que para Aristóteles, lo único que es perfecto, ¿sí?, es aquello que no cambia, es aquello que tiene una mismidad propia más allá del espacio-temporalidad. Y realmente, tanto para Aristóteles como para Platón, igualmente para Sócrates, aquello que es, digamos, esencia, por definición, por antonomasia,
aquello que es eterno y aquello que es perfecto y aquello que tiene suficiencia constitucional, pues es el teos, es la divinidad, es Dios. Tanto para Platón como para Aristóteles, ¿sí? ¿Sí? Dios o el teos o la divinidad es aquello que hace que las cosas sean lo que son, o bien el conjunto de condiciones metafísicas que hacen que lo real sea plenamente lo que es. ¿Sí? Para Platón el fundamento y fundamentado es la divinidad, es Dios, es el teos. De la misma manera para Aristóteles, el fundamento y fundamentado va a ser Dios. Pero en el caso de Platón, Dios es el tipo de realidad perfecta que está fuera del movimiento, del espacio y del tiempo. Y en tanto que está más allá del espacio-temporalidad, no existe. No existe, porque existir significa estar lanzado al tiempo y al espacio. Por tanto, en la visión tanto aristotélica como de Platón, ¿sí? Dios es el fundamento y fundamentado de lo real. ¿Sí? Es aquello que hace posible que las cosas sean lo que son. ¿Sí? Y solamente son reales en tanto que están fundadas en el ser, en aquello que es eterno, en aquello que es infinito. Y entonces, justamente por eso, porque es eterno, porque es infinito, porque escapa al espacio de temporalidad, entonces por eso no existe. No puede existir, porque existir significa estar lanzado al espacio de temporalidad. Entonces, para ambos, Dios es, pero no existe. Si existiera, entonces no sería Dios. El, en la mentalidad de Platón, ¿sí? El Dios que él está proponiendo, o la idea de la divinidad, no es de esta dimensión de la realidad. Para Platón hay dos mundos. Propone la teoría de la existencia de dos mundos, de dos dimensiones de la realidad. Cuando él va a hablar de los transmundos, o de dos mundos, él a lo que se está refiriendo es a que hay como dos dimensiones de la realidad. Sí. Él propone la teoría de los dos mundos. Primero, hay un mundo sensible, que es justamente este mundo, que está sometido al movimiento y al espacio-temporalidad. Según Platón, hay otra realidad que es suprasensible, ¿sí? Que es una realidad perfecta, que no está sometida al espacio-temporalidad y que tiene suficiencia constitucional. Esa dimensión perfecta de la realidad, ¿sí? Ahí le llama, ¿sí?, mundo suprasensible. Pero lo que quiere decir es eso, que hay un mundo perfecto más allá del espacio-temporalidad, ¿verdad? Eso es lo que está proponiendo. Y que ese mundo perfecto, eterno, que escapa al espacio-temporalidad y que se basta a sí mismo para hacer lo que es el único real. Y el orden de la sensibilidad, el segundo mundo, este mundo en el cual nosotros vivimos, es un mundo del orden de la apariencia, ¿sí? Y no es verdadero, es falso. Por eso decía yo al principio, ¿verdad?, que Platón se pregunta cómo es posible que el sujeto humano, que es imperfecto, tenga la capacidad de proponer ideas perfectas. ¿Sí? ¿De dónde le viene al ser humano semejante capacidad de construir conceptos perfectos? Porque todos los conceptos de la matemática, de acuerdo con Platón, son perfectos, porque están más allá del espacio-temporalidad. Para Platón, lo perfecto no puede provenir de lo imperfecto. ¿Sí? Lo que es perfecto no puede tener como raíz la dimensión de la imperfección. Por tanto, no puede provenir, no puede, digamos, estar enraizado ni en la espacio-temporalidad de este mundo imperfecto, ni tampoco en el sujeto, que es igualmente imperfecto, viviendo en un mundo igualmente imperfecto. Pues tiene que venir de alguna parte entonces. Lo perfecto no puede venir de lo imperfecto, porque el sujeto humano
¿sí? Cuando ve el mundo y se ve a sí mismo, lo único que puede captar es la imperfección de lo real y la imperfección de sí mismo, ¿sí? Hay imperfección por el lado del sujeto e imperfección por el lado del objeto. Entonces resulta por lógica que el fundamento del conocimiento perfecto, ¿sí?, no puede ser, no es la experiencia, ¿sí?, la cual es siempre imperfecta. El conocimiento no puede venir de la experiencia, de ese contacto que tenemos con el mundo o con la realidad sensible, es decir, sometida al espacio-temporalidad, pero tiene que venir de alguna parte entonces. Platón va a proponer que lo que nos da la experiencia es la imperfección del mundo. O sea, todo conocimiento de esta realidad necesariamente tiene que ser un conocimiento imperfecto. En el mundo no existe el hombre perfecto, no existe la mujer perfecta, no existe la novia perfecta, ni el novio perfecto, ni el animal perfecto. Nada es perfecto. ¿Sí? Entonces, por lógica, hay que preguntarse entonces, ¿cómo sé yo que no existe la amistad perfecta si nunca he tenido la experiencia empírica de tener un amigo o una amiga perfecta? ¿Cómo sé yo que no existe la novia perfecta si yo nunca he tenido una novia que sea perfecta? ¿Cómo puedo juzgar la imperfección del mundo sin haber tenido previamente la experiencia de lo que es la perfección? ¿Sí? Por lógica. ¿Sí? Por lógica. Para conocer lo negro y saber que eso es negro, se hace necesario que antes yo tenga el conocimiento de su contrapartida, de lo blanco. Para saber que algo es malo, solo lo puedo juzgar desde la bondad. Para saber que algo es falso, solo puedo hacerlo desde el previo conocimiento de lo que es verdadero. Platón asegura que sabemos que lo real es imperfecto porque, ¿sí?, previamente, antes de cualquier experiencia o contacto con la realidad, sí, con esta realidad sensible, ya tenemos en nuestra mente el concepto perfecto de la realidad perfecta. Entonces propone que el concepto perfecto que el sujeto tiene son conceptos innatos, son conceptos innatos. Entonces, ¿de dónde vienen las ideas perfectas que el sujeto, siendo imperfecto, pueda tener para poder juzgar el carácter de imperfección tanto de sí mismo como de la realidad? A esta pregunta lógica, Platón va a proponer la tesis de que el ser humano es una especie de ángel caído. ¿Sí? Propone la idea de que las ideas perfectas que el sujeto tiene provienen de una existencia preterrena que el sujeto ha tenido, porque el ser humano es como un ángel caído, un ser caído que antes vivió en una existencia preterrena de perfección y por la sensibilidad, por apartarse de la búsqueda de las verdades perfectas, cayó en un mundo imperfecto, falso, corrupto, en donde nada es perfecto. Pero Platón está proponiendo la tesis de una existencia anterior a esta existencia por parte de los seres humanos. Y me llama a mí la atención que esta propuesta filosófica de Platón conecta de alguna manera con el planteamiento bíblico del paraíso terrenal. ¿Sí?
en donde hubo una existencia, sí, perfecta, donde vivieron seres perfectos en un orden de la realidad que era igualmente perfecto, ¿sí? Hay experiencia previa, anterior a esta existencia corrupta, de una vida perfecta. Y venimos de allá. Y en el relato bíblico, el hombre y la mujer cayeron, se degradaron por la desobediencia. Pero hubo una ruptura del carácter perfecto de la existencia del sujeto viviendo en un mundo paradisíaco por un acto de desobediencia, de acuerdo con el relato bíblico. Esto es lo que está diciendo prácticamente Platón, que el ser humano es como un ángel caído que ha tenido una existencia anterior. Y en esa existencia anterior el sujeto ha tenido conocimiento de lo que son las cosas perfectas, la amistad perfecta, el amigo perfecto, etcétera, etcétera. Igual que nos propone el relato bíblico de Adán y Eva. ¿Sí? Y entonces, volviendo a la pregunta que nos hacemos, de cómo es que el sujeto puede tener conocimientos perfectos como los de la matemática, ¿sí? Siendo él un sujeto corrupto, imperfecto. ¿Cómo este sujeto humano puede saber que algo es imperfecto? Bueno, eso solamente puede ser posible si este sujeto humano imperfecto ha tenido una existencia anterior en la cual conoció, en esa existencia preterrena, qué es la verdad, qué es lo perfecto. ¿Sí? Por lógica, se hace necesario que haya habido una vida anterior de perfección de este sujeto. Por eso, este sujeto, viviendo en este momento corrupto, en un mundo corrupto, es una especie de ángel caído. Eh, por eso digo que para Platón el hombre es una especie de ángel caído, que ha vivido en una existencia anterior, ¿sí? Donde todo era perfecto, pero cayó, se degradó por la vía de la sensibilidad, ¿verdad? Antes el hombre ha vivido en una existencia perfecta, viviendo en un mundo perfecto, y toma la experiencia de las cosas perfectas. Pero por la sensibilidad, por el cuerpo y la apetencia de la carne o del cuerpo, el hombre cayó, se degradó. El hombre es un ángel caído. Pero el ser humano recuerda esa existencia perfecta que ha vivido cuando tuvo, que es lo que ha vivido, o sea, más bien, ¿qué es aquello que el hombre viviendo en este mundo imperfecto experimenta? Pues eso, la imperfección de sí mismo y la imperfección del mundo. Eso lo vivimos nosotros a diario. Todo el mundo anda buscando ser feliz, pero ni siquiera sabe qué significa la felicidad. Todo el mundo, en su sano juicio, anda buscando, digamos, la esposa perfecta o la novia perfecta. Es un afán permanente, aún sabiendo de antemano que no va a lograrlo, porque nada en este mundo es perfecto. Esta consideración de cosas implican las siguientes consecuencias lógicas en el pensamiento de Platón. Primera, para Platón el conocimiento o las ideas no provienen del mundo ni del sujeto, ¿sí? Lo cual significa que para conocer la realidad no se necesita estar en contacto con la realidad existente, porque el conocimiento no se fundamenta en la experiencia, sino en la recordación de esa vida anterior que el ser humano ha tenido en un mundo perfecto. Por eso, el método de conocimiento para Platón no es la experiencia, no es el que más tiene contacto con la realidad, el que más conoce qué es la realidad. En pocas palabras, un ejemplo sencillo.
No es el muchacho que ha tenido 20 novias el que más sabe qué es el noviazgo o el que más sabe qué es el amor, que aquel pobre cipote que solo ha tenido una novia. El fundamento, el conocimiento de la verdad no es la experiencia, ¿sí? Porque no es el contacto con la realidad la que te da la verdad de las cosas, ¿sí? Por eso es que el método de conocimiento que va a proponer Platón es el método de la anamnesis. Anamnesis es un término griego que significa recordación. Recordación. El acceso a la verdad es ese proceso de recordación del sujeto de aquella existencia anterior en la cual vivió en un mundo perfecto. Y allí es donde él tiene, digamos, conocimiento de lo que es la verdad, conocimiento de lo que es la perfección. Recuerden ustedes, para que podamos entendernos de manera sencilla, el relato bíblico. De dónde procede, de dónde viene toda la realidad humana y toda la realidad del mundo. Hubo en el origen, hubo un origen de perfección, hubo un origen donde todo era verdadero, donde todo era pleno y perfecto y absoluto, pero ese mundo se degradó. De acuerdo con el relato bíblico, se degradó por la desobediencia del sujeto. De acuerdo con Platón, el hombre es un ángel caído porque se degradó, pero no tanto, no es por la desobediencia, sino por seguir los instintos del cuerpo, los instintos de la sensibilidad, y por apartarse de la búsqueda de las esencias y los bienes trascendentales. Entonces, por eso, para Platón, el modo de acceso a la verdad es ese proceso de recordación que el hombre debe tener de esa existencia preterrena. Y entonces, para poder conocer la verdad que implica un proceso de recordación, es necesario que se desarrolle un proceso de fuga mundi, un proceso de escapamiento de esta realidad para volverse a encontrar con el origen. Vuelvo al relato bíblico. En el relato bíblico nos propone la idea de un origen perfecto. Entonces el ser humano lo que tiene que hacer es volver al origen de perfección de donde él provino. Lo mismo es lo que está proponiendo Platón. Hay que volver a ese origen de perfección. Y para volver a ese origen de perfección hay que desarrollar un proceso de fuga mundi, un proceso de escapamiento de la realidad, para poder vos encontrarte con el orden de lo perfecto, el orden de las verdades esenciales. Tiene que haber un proceso de escapamiento de la realidad. Te voy a poner 3 ejemplos sencillos. Primero, por ejemplo, nosotros en nuestra vida, en nuestra existencia, hay ejemplos palpables de procesos de fuga mundi. Procesos de fuga mundi. Primero, Jesús de Nazaret, antes de iniciar su magisterio, antes de iniciar su trabajo de evangelización, de plantear el evangelio, ¿qué fue lo que hizo? Se fue al desierto por 40 días y 40 noches. Hubo un proceso de escapamiento de la realidad para irse a un lugar especial llamado desierto, pasar ahí 40 días y 40 noches y luego regresar a la realización de su trabajo. Eso es un proceso de fuga mundi. En la formación del sacerdote católico también hay un proceso de fuga mundi. ¿Por qué? Porque el sacerdote católico, dentro del proceso de su formación, tiene que irse para formarse a un lugar especial. Hay un proceso de apartamiento de la realidad y se va a un lugar especial llamado seminario. Seminarios, donde pasa, ¿sí?, X número de años, 7 años, 8 años, 12 años, formándose, apartado del mundo, y luego para volver a la realidad. Para volver a la realidad. Es un proceso que en latín podríamos llamar así: contemplata alis tradere. Es contemplar
para la acción, ¿sí? O contemplación para la acción. Pero ese proceso de contemplación implica un escapamiento de la realidad para ir a un lugar especial, apartado del carácter cotidiano de las cosas y formarte. Luego te formas para volver a la realidad. Eso es contemplata alis tradere, ¿sí? Contemplar como acto primero, como primer acto metodológico para volver a la realidad. Contemplata alis tradere. En el caso suyo, aquí y ahora, usted es estudiante, estudiante de nuevo ingreso, que tiene un propósito. El propósito es lograr ser administrador de empresas o contador público. Pero para hacer eso, tiene que desarrollar un proceso de formación. Y para desarrollar ese proceso de formación, tiene que haber un proceso de escapamiento del carácter cotidiano de su existencia y tiene que ir a un lugar especial de escapamiento de la realidad y va a un lugar especial llamado Universidad de El Salvador. Pero ese es un proceso de fuga mundi. Tenés que ir, dejar tu barrio, dejar tu colonia, dejar tu casa, ¿sí? Y meterte en un proceso metodológico especial llamado Universidad de El Salvador. Y te formás para volver a la realidad. Es contemplata alis tradere, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Platón es que en ese proceso de conocimiento de la verdad de las cosas, necesariamente tiene que haber un proceso de escapamiento del carácter cotidiano de la realidad para poder volver en un ejercicio de recordación, de anámnesis, para encontrarte de nuevo con aquella existencia preterrena que has tenido, ¿sí? Recordando que sos un ángel caído, y para poder encontrar lo que es la verdad. O sea, la verdad del mundo no está en el mundo. La verdad del mundo está fuera del mundo, en ese orden perfecto de la realidad que propone Platón que por lógica tiene que existir. Es por lógica, ¿sí? Entonces, la verdad de lo real no está dentro de lo real, sino que incluso implica procesos de fuga mundi, como lo acabo de decir, ¿verdad? Segundo, el fundamento de la verdad no está en este mundo. El fundamento de la verdad está en otro mundo que nosotros hemos vivido anteriormente y en esa experiencia que tuvimos, ¿sí? Que tuvimos allá en ese mundo perfecto. Lo recordamos en el contacto que tenemos con las cosas cotidianas, con las cosas que vivimos a diario. Entonces, el hecho de vivir en este orden imperfecto de la realidad tiene un propósito. El propósito es que recordarnos, obligarnos a ese proceso de recordación, porque viendo vos el carácter imperfecto de las cosas, ¿sí? Sentís la necesidad de volver a la perfección. O sea, experimentando el dolor del mundo, ¿sí? Es que vos generás el deseo de la felicidad, ¿sí? ¿Quién es el que más busca la felicidad? Aquel que experimenta de gran manera el carácter, digamos, de dolor de la existencia. ¿Quién es el que más disfruta la comida? Pues aquel hambriento que no la tiene. Entonces, el hambre tiene un efecto positivo, si hablamos de una relación dialéctica. En pocas palabras, lo que Platón nos está diciendo es que las diferentes formas de la presencia del no ser, las diferentes formas de la presencia de la negatividad en el orden de lo real y en la existencia de los sujetos, tiene un propósito. Tiene un propósito. El propósito es lanzarnos a la necesidad de volver al origen, lanzarnos a la necesidad de reencontrarnos con el orden de lo perfecto en el cual nosotros antes hemos vivido. Y ahí es donde hemos experimentado la perfección de las cosas, ¿sí? La verdad de las cosas. De nuevo, vuelvo y repito, recuerden el planteamiento bíblico,
¿sí? En el orden de la existencia, tanto del ser humano como de las cosas reales, hay un origen. Hay un origen. ¿Sí? Y ese origen es un origen de perfección, en donde todo era perfecto. Los sujetos o el sujeto era perfecto, viviendo en un mundo perfecto. Y hubo una ruptura del carácter de perfección de esa existencia que se degradó en todo lo que existe hasta el momento. En pocas palabras, ¿sí? Sin pretenderlo, podemos encontrar una especie de parangón entre el relato bíblico del Génesis y la propuesta filosófica de Platón. Podríamos decir que el pensamiento de Platón es una fundamentación filosófica que conecta con el relato bíblico. De eso es que estamos hablando. Entonces ves, procesos de fuga mundi, contemplata alistradere. Vos tenés que formarte en un lugar especial llamado universidad para volver a enfrentar la realidad. El sacerdote católico necesita escaparse del orden de lo cotidiano, ir al seminario para volver a la realidad. Jesús de Nazaret fue 40 días y 40 noches antes de pensar su ministerio público. Son procesos de fuga mundi. En tercer lugar, encontramos en el pensamiento de Platón la idea de que esta realidad es falsa. Esta realidad es pura negatividad. Es forma de la presencia del no ser. ¿Sí? Y forma de la presencia del carácter falso de las cosas. Ser falso es mostrar un ser que no te es propio. En eso consiste la mentira, en eso consiste la falsedad. La verdadera realidad y la verdad de esa realidad está no en esta realidad sensible, sino está en esa realidad suprasensible, perfecta, ¿sí? En la cual antes el ser humano ha vivido. ¿Sí? La filosofía platónica sería como un cuestionamiento a aquel dicho popular de que después de esta vida no hay otra. No. Lo que Platón te está diciendo es que hay dos órdenes de la realidad, dos dimensiones de la realidad. Esta dimensión sensible, falsa, ¿sí? Y corrupta, y hay una dimensión perfecta de la realidad. ¿Sí? Y lo único que justifica el hecho de la existencia de esta realidad en la cual impera el no ser e impera la negatividad es que nos recuerda, nos empuja, nos obliga a reencontrarnos con el carácter de perfección de donde venimos. Es decir, el orden de la existencia solo tiene sentido si te empuja, si te mueve al reencuentro con el orden del ser, con el orden de las esencias, con el orden de la verdad. O sea, esta existencia, que es, recuerden lo que dice Platón, que es negatividad absoluta, que es falsa, que es corrupta, no hay verdad en el mundo, no hay felicidad en el mundo, plena, no hay amor pleno en el mundo, no hay amistad plena en el mundo, no hay bien pleno en el mundo. Es una necedad, es una estupidez buscar ser feliz aquí y ahora. No es posible, dice Platón. Porque no hay verdad, ni en el sujeto, que es imperfecto, que vive en un mundo que es igualmente imperfecto. Pero no significa de que en términos absolutos no haya verdad, ni felicidad, ni amor. Sí la hay, en esa dimensión perfecta en la cual el sujeto antes ha vivido, en el origen. Lo hay. Y entonces de lo que se trata es de volver a ese origen,
es la tesis de la vuelta al origen. El mundo tiene sentido. Sí, solo sí te mueve a ese reencuentro con tu origen, porque hay un origen. ¿Sí? Hay un origen. Hay un desde dónde y hacia dónde. El orden de esta existencia tiene fin y finalidad. Fin, sí, terminación. Hay una especie de fin de los tiempos. El fin de los tiempos es el momento en el cual esta realidad imperfecta se reencuentra con el carácter perfecto de su origen. Fin de los tiempos. Y hay un propósito como finalidad. ¿Cuál es el propósito? Justamente el reencuentro con el carácter perfecto del origen de todo esto. Justamente por eso es que Pablo de Tarso dice que el universo entero gime con dolores de parto hasta que Dios sea todo en todo. ¿Sí? ¿Ves? Cómo hay una correlación entre el planteamiento filosófico de la vuelta al origen y lo que estaba planteando en términos de fe Pablo de Tarso. Y entonces resulta que es estúpido pensar que el universo es absoluto, que el universo es eterno, que el orden de la existencia es eterna o que la materia es eterna. No es posible. Revisen los términos de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Significa que no puede ser infinita ni absoluta. En un momento X de la existencia de energía no puede haber más de lo que hay ni menos de lo que hay, por tanto es una magnitud constante. Y si es una magnitud constante no puede ser infinita y tampoco puede ser eterna. Todo lo real tiene un fin y una finalidad. Uh-huh. Bueno, dejemos hasta ahí el pensamiento de Platón y el día lunes, Dios mediante, veremos el pensamiento de Aristóteles y el pensamiento de Descartes. ¿Sí? Vamos con Aristóteles y Descartes. Y en la última sesión veríamos a Leibniz y a Hegel. Entonces, hasta la próxima, muchachos. Feliz día.